14 de febrero de 2020. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. César Montúfar, denunciante de la trama de sobornos 2012-2016. Al iniciar la fiscal la presentación de pruebas como elementos de convicción para su acusación, las dilatorias continúan y se suspende la audiencia de juzgamiento en el juicio que por sobornos y cohechos se sigue contra Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, entre otros exfuncionarios, para financiar campañas electorales de Alianza País con dineros de contratistas del Estado a cambio de contratos a dedo y con sobreprecios. Los empresarios han aceptado los cargos y la ciudadanía espera justicia. También estará con nosotros Alberto Acosta Burneo, columnista de la revista Vistazo. La cumbre de Lenín Moreno-Donald Trump, la decisión política de Estados Unidos para formalizar un acuerdo marco de comercio e inversiones que vaya más allá de rebajas arancelarias unilaterales para ciertos grupos y permita un marco estable de normas que regulen una más estrecha relación del Ecuador con la primera potencia mundial. Lo revisaremos. También nos acompañará Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass. Llegó la hora de mostrar las pruebas exigidas por los acusados en el juicio por sobornos y cohecho contra el expresidente Correa, y la estrategia de la defensa continúa con dilatorias que impiden la exhibición de facturas, contratos, sobreprecios y testimonios de los contratistas que aceptan su responsabilidad en los sobornos y cohechos 2012-2016 de la cúpula gobernante. En el segundo día de la visita oficial a Washington, el gobierno confirmó que a mediados de este año se consolidaría el acuerdo de comercio e inversiones entre el Ecuador y Estados Unidos. El canciller José Valencia anunció que tiene el respaldo del Congreso de Estados Unidos para aprobar un acuerdo comercial. Jorge Agobián, de nuestra aliada La Voz de América, resumió así esta jornada. El presidente Lenín Moreno dijo este jueves desde Washington que su gobierno encontró al Fondo Monetario Internacional muy renovado y con otros criterios sociales. Estas declaraciones las ofreció en una conferencia en la que participó, pero previo a esto Moreno estuvo en el Congreso estadounidense. El encuentro fue en el Capitolio. Allí el presidente Lenín Moreno entregó una condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de gran oficial a la congresista Debbie Mucarsel Powell, nacida en Guayaquil, también con nacionalidad estadounidense, la primera ecuatoriana en ocupar ese cargo. A mi patria que llevo en el corazón y también mi país, que son los Estados Unidos de América, juntos reconociendo el trabajo que yo he hecho por años en mi carrera, no solamente aquí en el Congreso, pero también antes trabajando para proteger nuestro medio ambiente, trabajando para mejorar las vidas de tantas personas que viven en nuestras comunidades, y esa es una ética y es un valor que yo traigo conmigo desde Ecuador y es un honor. Al mismo acto asistió Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y jefa de la bancada demócrata, con quien Moreno intercambió ideas de posibles acuerdos entre ambos países que deberán tener la aprobación del Congreso estadounidense. Sobre esto, el canciller de Ecuador, José Valencia, confirmó que tienen lista la ruta y los tiempos. En esa oportunidad, de aquí hacia mediados de año, creemos y esperamos tener ya concretados e implementados muchos de los acuerdos que hemos trabajado a partir de ahora. Estamos seguros que esta reunión de alto nivel en junio dará ese impulso que se requiera en lo que se requiera, o probablemente que ya nos pueda consagrar acuerdos determinados llevando a la firma de instrumentos que vinculan a nuestras naciones y nos proyecte hacia adelante en el desarrollo de la agenda bilateral. Previo a este encuentro, el mandatario también se reunió con miembros del Comité de Asuntos Exteriores del Senado para definir el respaldo a las políticas de integración comercial de Quito expuestas en la Casa Blanca. Al finalizar la jornada, el jefe de Estado dio una conferencia en el Atlantic Council, habló de socialismo, de economía, de Venezuela y también de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Conversamos de varios temas. En primer lugar, de esta lucha tenaz que le hacemos a la corrupción, de esta lucha tenaz contra el narcotráfico, de esta lucha tenaz contra el terrorismo que se disfraza de revolución, y una lucha tenaz también por salir de las pobrezas. Son algunas luchas tenaces en las cuales nosotros, le dije al presidente Trump, estamos solicitando que se nos dé la mano. Él muy directamente me dijo sí. Los vamos a ayudar en esto. Sobre migración, confirmó que se trata de un tema regional, que Venezuela no aguanta más y un cambio de orden en ese país se hace urgente. Aseguró que el presidente Donald Trump ofreció darle apoyo
en ese sentido. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América para Ecoavisa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Feliz día del amor y la amistad. Gracias, igualmente. Buen día a todos. El mandante soberano ordenó por amplia mayoría en consulta popular sancionar a los corruptos. Estos llevan años ya vociferando pruebas. Y cuando estas aparecen, dilatan el trámite con recursos mañosos. César Montúfar, codenunciante en el caso Arroz Verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto poder conversar con usted y toda la teleaudiencia en esta mañana. La ciudadanía ha empezado a apreciar con la audiencia judicial de juzgamiento las pruebas que la Fiscalía ha acumulado como elemento de convicción. Recordemos en este video. Llamó la atención lo dicho por la defensa del empresario Pedro Verduga, de la constructora Equitesa, quien siguió la diligencia desde la Corte del Guayas. Confesó haber realizado pagos por exigencia de la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, quien lo habría amenazado con no pagarle planillas pendientes por obras que su empresa realizó antes del año 2012. Pamela Martínez presionaba a mi cliente para que él hiciera los aportes y poder tener los respectivos convenios de pago. La abogada del empresario dijo que no es la primera vez que su cliente recibe presiones, pues antes de esta audiencia, otro procesado quiso que firme un contrato de servicios profesionales para justificar varias facturas que constan en el juicio. No dio su nombre. El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. ¿Esto solamente la punta del ovillo? Por supuesto que es la punta del ovillo, Alfredo. Creo que lo que está siendo demostrado, porque cada día que transcurre en el juicio se consolida la teoría del caso que planteó la fiscal y también la Procuraduría el primer día, es solamente la punta del ovillo de una gran maquinaria de delincuencia organizada que gobernó el país, que controló la cúpula del Estado ecuatoriano y que ahora está siendo llevada a juicio por el tema de los sobornos. Sin embargo, hablamos de una estructura que es mucho más amplia, de una estructura de delincuencia organizada. Yo sostengo, Alfredo, que aquí estamos frente a un caso de delincuencia organizada estatal. Y lo que demuestra el juicio de Arroz Verde, por eso es que este juicio no lo puede perder el país, porque sería el triunfo de la impunidad, el triunfo de la corrupción. Lo que demuestra este juicio es que la sede de gobierno, Carondelet, la presidencia de la República, se transformó en la sede de operación de una organización delincuencial que controló la cúpula del Estado ecuatoriano y que fue liderado por el expresidente Rafael Correa. En este caso, como en todos los que tienen que ver con manejo doloso de recursos públicos, los involucrados se victimizan y acusan persecución política. Yo le pregunto, ¿hay persecución cuando esto lo empezó a indagar una fiscalía a la que se metió la mano y un responsable que públicamente huyó al exterior con la vista gorda de la clase política? Mire, no hay ningún tipo de persecución política. Yo creo que aquí lo que hay es conjunto de artimañas, deslealtad procesal por parte de los abogados que defienden a los acusados en este caso, porque no tienen elementos de descargo, porque la prueba es absolutamente contundente. Comenzó con la investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que aportó con los elementos centrales de este proceso que ahora es evidentemente contundente en términos de la carga probatoria que tiene. Estamos frente a una situación en la que los acusados pretenden hablar de este tema de la persecución política, pero yo creo que al país lo que requiere el Ecuador es separar el tiempo procesal del tiempo político. Creo que hay que dejar que la justicia transcurra, que existe el debido proceso, que este juicio produzca una sentencia incontrovertible, que no pueda ser apelada, para que el pueblo ecuatoriano conozca no solo una verdad procesal, sino una verdad histórica, la verdad histórica de que una organización delincuencial gobernó el Ecuador durante 10 años. Dejemos que el juicio transcurra,
Por supuesto, denunciemos las artimañas que en este caso, por supuesto, están llevando adelante los acusados, pero verdaderamente lo que tiene que ocurrir es que se produzca una sentencia incontrovertible, una sentencia con todo, que siga todos los principios legales, todos los principios del debido proceso, para que quede claro este hecho, yo diría, de corrupción monstruosa que ocurrió al haber transformado a Carondelet en sede de gobierno, al haberse instaurado en el Ecuador una maquinaria de delincuencia organizada estatal que gobernó el país durante 10 años. Hasta el momento, ¿cuántas veces y por qué motivos se ha retrasado la audiencia de juzgamiento? Mire, este juicio debió haberse iniciado allá por el mes de diciembre, quizá incluso a finales de noviembre. Ha habido distintos tipos de situaciones, de artimañas, de esta última, de la recusación al tribunal, solamente con el afán de postergar las audiencias, de dilatar los tiempos, porque piensan que en realidad y quieren vender esa idea, y eso hay que denunciar al país. Aquí se quiere vender la idea de que todo es un proceso que se quiere forzar en sus tiempos para que supuestamente Rafael Correa llegue con una sentencia ejecutoriada hasta el mes de noviembre y por lo tanto no puede inscribirse como candidato. Ese no es el tema. El tema aquí es que hay que juzgar y el país no puede perder este juicio porque realmente que sería el triunfo de la corrupción y de la impunidad. Y en realidad hay que separar el tiempo procesal y el tiempo político. La forma como Rafael Correa va a ser derrotado políticamente va a ser en las urnas. Él debería regresar a competir electoralmente si es que tanto es eso el argumento que están esgrimiendo sus abogados. Aquí hay que dejar que la justicia funcione, siguiendo el debido proceso, denunciando las artimañas, pero sobre todo garantizando que en el país no triunfe la corrupción, no triunfe la impunidad. Tenemos que vencer a la corrupción, tenemos que vencer a la impunidad y de eso se trata Arroz Verde y por eso nos parece que es fundamental que el país se mantenga vigilante, Alfredo, que la ciudadanía esté atenta a lo que ocurra, porque en realidad este juicio es un juicio importante en el que no podemos permitir que venza la impunidad, que venza la corrupción. En el inicio de la presentación de pruebas, algunos empresarios involucrados descargan su responsabilidad diciendo que no es un pecado cobrar una factura. Ahora, si supuestamente no es un pecado cobrar una factura registrada en el SRI, es un pecado grave entonces cuando el que recibió el servicio o el bien es un funcionario público que además devuelve el servicio con contratos del Estado a dedo y con sobreprecios para cometer un fraude electoral. Mire, Alfredo, y creo que el país tiene que estar muy claro de esto. Aquí hubo una organización delincuencial que se organizó, se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano, conformado por dignatarios, liderados por el presidente de la República, pero en el que también participaron empresarios nacionales y empresarios internacionales. Realmente nosotros hemos denunciado y hemos criticado el hecho de que Odebrecht no sea procesada en este caso, pero fue una organización en la que participaron políticos, dignatarios, empresarios, y creo que tienen, y los tres tienen responsabilidad en este caso. Y eso el país tiene que conocer porque en realidad también es un llamado a la sociedad, a los empresarios honestos que son la mayoría, la abrumadora mayoría en el país, porque sí ha habido empresarios que en este caso se coludieron con las autoridades, se coludieron con candidatos, se coludieron con la maquinaria electoral de Alianza País y con el presidente de la República y su círculo íntimo para afectar, para perjudicar al Estado ecuatoriano. Y eso tiene que ser claro y en el juicio, siguiéndose el debido proceso, se tienen que determinar las responsabilidades para que haya sentencias condenatorias, si así se prueba y se va a aprobar y además exista reparación para el Estado ecuatoriano. Y especialmente para que no continúe la corrupción y se siga refinando, porque cada gobierno se refina. César Montúfar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Y vamos a una pausa y al volver, Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. En la cumbre Moreno-Trump, Estados Unidos ratificó su voluntad política de un acuerdo comercial y de inversiones. ¿Es diminuto el planteamiento original del Ecuador? Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Un espacio pluralista para ver y escuchar, pese a que por un lado a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. El presidente Donald Trump ha confirmado el anuncio que hizo en Guayaquil hace 7 meses Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de su gobierno, de concretar un acuerdo de comercio y inversiones con el Ecuador.
Alberto Acosta Burdeo, columnista del Estado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Por su cooperación en la lucha antidrogas, el Ecuador gozaba con Estados Unidos desde 1991 de concesiones unilaterales en reducciones arancelarias. De este régimen gozaban también Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, pero Bolivia y Ecuador lo dieron por terminado, mientras los otros 7 países con exportaciones que compiten con las ecuatorianas firmaron acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. El Ecuador tiene ahora la oportunidad histórica de un acuerdo bilateral de comercio e inversiones. ¿Debe este ampliarse de lo que solo eran concesiones arancelarias? ¿Está bien solo pedir mejor arancel para flores, brócoli y alcachofas, como anunció el presidente? Bueno, un acuerdo comercial es mucho más amplio que solo aranceles, involucra también inversiones y definitivamente esta es una oportunidad histórica para enmendar los errores del pasado. Una política cortoplacista de los gobiernos anteriores que priorizaron sus objetivos políticos y no el beneficio de los ciudadanos. Recordemos, ¿por qué el Ecuador no pudo llegar a un TLC con Estados Unidos como lo hizo Colombia y Perú? Fue porque se realizó la expropiación en el gobierno de Palacio en 2006, la expropiación de la petrolera norteamericana Occidental. Eso nos costó el acuerdo comercial con Estados Unidos. Después vino la presidencia de Correa, en donde de manera persistente tuvimos una política hostil contra los Estados Unidos. Expulsión a la embajadora, alinearnos con quienes filtraban información y eran enemigos confesos de Estados Unidos, Assange, Snowden, y denuncia de los tratados de protección bilateral de inversiones. Es decir, hicimos todo lo posible para destruir esa relación. Este es el momento para poder construir nuevamente la relación y sobre todo pensando en el beneficio de todos los ecuatorianos, porque pensemos que no haber tenido un acuerdo comercial igual que Colombia y Perú nos ha puesto en desventaja. Son varios miles de millones de dólares los que hemos perdido en exportaciones no realizadas, en empleos no creados, más allá de las indemnizaciones que, por ejemplo, tuvimos que pagar a Occidental por esa expropiación que alcanzó cerca de $1.000 millones. El Ecuador de entrada tendría derecho o tiene derecho a arancel cero para productos agropecuarios según el acuerdo sobre agricultura de la Organización Mundial del Comercio. No solo derecho a mejor arancel en flores, en brócoli y en alcachofas, en el SGP, que es para más de 100 países también. Ahora, debe el acuerdo no solo incluir además pesca, sino también servicios como los financieros y de telecomunicaciones, además de que un tratado de protección recíproca de inversiones que Correa dio por terminado se vuelva a suscribir dentro de este acuerdo. Bueno, como parte del acuerdo entran los temas de inversiones necesariamente. Eso es positivo porque le dan un ambiente de protección a la inversión para que puedan venir nuevas inversiones y aprovechar del acceso a un mercado mucho más grande. También se incluyen temas en otros sectores, no solamente los productos, y la ventaja es que ya no se trata de una preferencia que tienen cientos de países, como es este sistema del SGP, en donde muchos países están beneficiados con los mismos aranceles reducidos, sino que son temas adicionales. Podríamos llegar a una desgravación de aproximadamente 95% de las partidas arancelarias que entrarían sin pagar ningún recargo a Estados Unidos. Y recuperaríamos esa ventaja que hemos perdido frente a Colombia y Perú, que ya tienen esos beneficios, que tienen un acceso sin aranceles a un mercado tan grande como es el norteamericano, mientras los productos, hay muchos productos ecuatorianos que todavía tienen un castigo para entrar a ese mercado, encareciéndonos aún más, afectando aún más nuestro grave problema de competitividad. Entonces, definitivamente el acuerdo comercial es mucho más amplio, incluye inversiones, incluye muchos otros sectores de la economía. Ahora, el beneficio de estos acuerdos está asegurado cuando las negociaciones se liberan del interés exclusivo de grupos económicos y se centran en los ciudadanos. En este caso, hay el grupo privado no petrolero y el grupo privado petrolero asociado al Estado. Para lograr equilibrio, será necesario ubicar el acuerdo no como un TLC que Estados Unidos tiene con pocos países y que fracasó con Ecuador por meter al Estado petrolero a la legislación petrolera, y más bien ubicarlo como un acuerdo marco para comercio e inversiones, como la mayoría de países, según se aprecia en la página web de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, para incluir el Tratado de Protección de Inversiones, que yo lo considero, así como usted también, sumamente importante para el éxito de esta relación.
Bueno, definitivamente un tratado de libre comercio no es un traje que se hace el mismo tamaño para todos. Es un traje que debe ser confeccionado a la medida en base a las realidades de cada país. Es una negociación bilateral en donde la palabra libre muchas veces queda de más, porque se negocian casos específicos en base a la vulnerabilidad de cada país y los intereses además de cada país. Y así tiene que ser. Lo importante aquí es que entendamos el beneficio de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, que por un lado nos abre la puerta a un mercado gigantesco, nos devuelve esa ventaja que perdimos frente a Colombia y Perú. Además, al garantizar las inversiones nuevamente, hace que el Ecuador vuelva a ser atractivo para crear nuevas plantas, montar nueva infraestructura, para abastecer a un mercado tan grande como el norteamericano. Es lamentable que en el Ecuador hemos perdido este incentivo que había para un mercado grande y nos enfocamos en tener un mercado pequeño, mirar hacia adentro cuando nuestro mercado es minúsculo y las oportunidades están afuera. Entonces el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una gran oportunidad para todos los sectores, para los productos actuales y para ese cambio de la matriz productiva que se había hablado mucho, pero que se hizo muy poco. Abre la puerta para entrar con nuevos productos, para diversificar nuestra oferta de exportación, porque gran cantidad de productos, por ejemplo en el área de manufactura, van a poder entrar a Estados Unidos libres de aranceles. Es decir, vamos a poder ejecutar eso que tanto hemos querido, de poder diversificar la oferta exportadora. Otra ventaja podría ser también que el régimen de preferencias arancelarias era unilateral. Es decir, que Estados Unidos unilateralmente lo revisaba en Washington cada año o cada 2 años. En cambio, un régimen bilateral implica una relación, ¿para cuánto tiempo? Una relación en la cual no estamos hablando solo de garantizar las inversiones, sino de dar reglas para que hayan inversiones. O sea, ¿cuál es la diferencia, la ventaja de esta diferencia entre una concesión unilateral y un acuerdo bilateral? Es una ventaja enorme porque las concesiones unilaterales pueden ser retiradas unilateralmente, como sucedió con el ATPDA. Es falso que el Ecuador renunció al ATPDA. Nos quitaron el ATPDA por toda la política hostil frente a Estados Unidos. Claro, el presidente Correa, cuando ya se vio frente a esta realidad, se adelantó y dijo, yo renuncio. Pero no se puede renunciar a algo que es otorgado unilateralmente por otro país. Entonces, hay que estar muy claros, un acuerdo bilateral permite tener esa visión de largo plazo, que es la única que permite pensar en inversiones a largo plazo para abastecer un mercado tan importante como es el mercado norteamericano. Entonces, es un cambio radical frente a la dinámica en la inversión en el país y va a ser una oportunidad para poder incrementar la inversión, incrementar la producción, incrementar el empleo. Es lamentable que hayamos tenido que pasar tantos años de 2006 para acá, que con toda la pérdida que eso implica en ventas que no se realizaron varios miles de millones de dólares, cuando pudimos haber estado en una situación mucho mejor, pudimos haber diversificado mucho más nuestra oferta y además incrementado nuestra producción para entrar a un mercado enorme como es el mercado norteamericano. Otro aspecto también es algo que se ha resaltado, por ejemplo, diplomáticamente, de que los productos ecuatorianos son especiales tal vez por la Pachamama, pero ¿no existe acaso un valor agregado de cientos o decenas de inversionistas locales, de millones de trabajadores ecuatorianos, para que nuestros productos tengan un lugar preferente en ciertos aspectos como el banano, el camarón, el atún, por ejemplo, y que este acuerdo brinda la oportunidad de que haya otros productos que tengan el mismo tratamiento, el mismo desarrollo? El Ecuador tiene una capacidad exportadora muy grande, sus productos son de gran calidad. El gran desafío para la producción ecuatoriana es la competitividad, reducir costos de producción. Y eso también es una oportunidad con este acuerdo, porque se va a poder importar insumos y maquinaria mucho más barata. Eso es un beneficio para abaratar la producción. Tenemos que seguir desarrollando y mejorando nuestros productos. Hay casos de éxito, como es el camarón ecuatoriano, que ha demostrado ser líder a nivel mundial, no solamente en cuanto a su calidad, sino también a la tecnología y desarrollo de tecnología que hemos hecho internamente. Eso lo podemos seguir haciendo y lo vamos a poder seguir desarrollando si tenemos cada vez mercados más grandes a los que acceder. Lo importante es seguir abriendo mercados. La oportunidad que tenemos con Estados Unidos es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar en esta ocasión para poder beneficiar a los ciudadanos al final del día, porque vamos a beneficiar a los ciudadanos vía más empleo, más generación de riqueza y también más oferta de bienes y servicios dentro del país. Durante la visita del presidente Lenín Moreno a Washington, se firmaron convenios
para policías, para profesores en inglés. Ahora se supone que esto es algo mínimo frente a la oportunidad histórica de un acuerdo marco de comercio e inversiones con la primera potencia mundial. Las relaciones se van construyendo paso a paso. Lenín Moreno ha tomado una decisión, no de ahora, sino de hace algunos meses, de reconstruir esa relación con Estados Unidos, que tuvo una década de congelamiento, una década de ataques, una década hostil. Ahora se está reconstruyendo y esta relación va mucho más allá de los temas comerciales. Hay intereses de parte y parte, la lucha contra el narcotráfico, temas de cooperación, educación y demás. Todo eso se tiene que ir destrabando poco a poco y en beneficio de ambos países que tienen intereses mutuos que pueden colaborar. El beneficio a nivel internacional está en la cooperación entre los distintos países y eso es algo que el Ecuador tiene que seguir desarrollando con Estados Unidos. Alberto Cosa Burdeo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Samantha. Y al volver, Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass. En el caso sobornos y cohechos, llegado el momento de la presentación de pruebas acumuladas por la Fiscalía como elementos de convicción, se intensifican las dilatorias. ¿Se irrespeta a la ciudadanía? Ya regresamos. Luego de múltiples dilaciones que han durado varias semanas por indisposición de abogados e involucrados, la fiscal general ha empezado a exhibir pruebas, cerca de 200, que le han servido como elementos de convicción para acusar. Se ha producido finalmente lo que exigían los acusados, pruebas. Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por esta invitación. Bueno, las dilaciones que se hablan no son dilaciones porque cuando las partes procesales advierten que han habido violaciones al debido proceso, y en este caso Arroz Verde, sobornos 2012-2016, han habido un montón, y se ejerce, por ejemplo, un recurso de recusación, que hoy entiendo hay una audiencia para que los nuevos jueces resuelvan sobre este pedido que ha pedido el expresidente Rafael Correa, son acoger y viabilizar las instituciones que están en la ley. Eso no es dilación. Si las pruebas son infundadas, sería la oportunidad de comprobarlo. ¿Qué gana la defensa de los acusados interrumpiendo la exposición de la fiscal en la audiencia? ¿Espera cambiar jueces con recusaciones que solo están haciendo perder tiempo? Mire, en este caso no hay dilaciones. Habrá en su momento, se va a reinstalar en su momento con otros jueces, debería hacerse el Tribunal Penal, y estamos seguros que debe haber una sentencia que ratifique la inocencia de Rafael Correa y de Jorge Glass y de muchos procesados. Porque mire, aquí no, este es un hecho atípico, aquí no hay ningún delito, aquí no hay el delito de cohecho. Porque mire, el entregar dinero para la campaña, el que unas personas naturales o jurídicas paguen a acreedores de una campaña política, eso no está tipificado como delito de cohecho en el Código Orgánico Integral. Pero sí dar beneficio o favor al que... pero es el Estado candidato, o sea, el que recibe el dinero es gobernante. Ese gobernante da contratos a dedo, contratos con sobreprecio. Ahí estaría el cohecho. Pero es que eso no se ha demostrado porque, mire... Pero esperemos que presenten las pruebas. Pues. Por eso mismo, yo les quiero decir que en el delito de cohecho es un delito bilateral, es un delito en la cual convergen dos voluntades. El cohechador y el funcionario público que tiene que guardar, por eso es el delictivo, guardar eficacia, honestidad en el desempeño de sus funciones públicas. Pero el Código Penal del año 71, el derogado, y el actual Código Penal, que es el COI... Pero fue hecho en el correísmo, pues el problema es ese. El problema es que la metida de mano de la justicia no solamente consistió en cambiar unos jueces, sino que consistió también en cambiar la Constitución, en cambiar la integración del Consejo de la Judicatura, en cambiar la legislación. Déjeme explicarle... Alfredo, que en el delito de cohecho, yo soy profesor de Derecho Penal y voy a explicarlo de manera muy sencilla para que los televidentes lo comprendan. No todo soborno es cohecho. ¿Por qué razón?
Porque para que haya cohecho se necesita que el funcionario público ejecute un acto de su empleo u oficio. Es decir, hacer o no hacer un acto de su empleo u oficio. Por ejemplo, si le dan una empresa, voy a poner un ejemplo, una empresa va y le da a un comisario de policía, que es un funcionario público, $100.000 a efecto de que quiere conseguir en el Ministerio de Salud un contrato. Ahí no hay cohecho, porque no es propio del empleo oficio. Pero ¿qué habría entonces? Habría actuar así. Pero como profesor le pregunto, si no hay cohecho, habría entonces tráfico de influencias, porque ¿para qué le dan los $10.000? Habría, sin lugar a dudas, si es amigo, etcétera, y si hay la constatación probatoria, habría tráfico de influencia. Pero en este caso, todo el dinero que supuestamente, según la teoría del caso de la Fiscalía, recibió Pamela Martínez era propio de su empleo u oficio firmar contratos, ejecutar contratos en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. El doctor Alexis Mera, de acuerdo con sus competencias como secretario jurídico, hacía lo propio. Pero ella no firmaba los contratos. Entonces, ella era... Sí, pero ella recolectaba los fondos. Con ella se entrevistaban los contratistas que han aceptado darle el dinero, y esos contratistas recibieron beneficios a través de contratos del Estado. Ese es otro aspecto de los contratistas. Mire, el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, las empresas que eran personas jurídicas no tenían responsabilidad penal. Este es otro elemento. Es decir, el acto es atípico también porque si bien en agosto del 2014, con la vigencia del COIC, en algunos delitos eran pasibles de responsabilidad penal las personas jurídicas, en el delito de cohecho no. En el delito de cohecho recién, aquí está el suplemento, recién a partir del 15 de febrero del 2018, a raíz de la consulta popular, es que en el delito de cohecho, de tráfico de influencias, las personas jurídicas también pueden ser incriminadas. Antes no, Societac no delinquiere. De manera tal, mire, todos los procesados, personas naturales, representantes de las personas jurídicas, ellos como personas naturales no firmaron contratos con el Estado. Según lo que usted dice... Por tanto, esto es un hecho atípico porque las empresas en esa época no podían cometer el delito de cohecho. Según lo que usted estaba afirmando, estamos pasando de la doctrina de la partidocracia del delito sin delincuente, porque antes era sin impunidad. Se probaba el delito y no aparecía el delincuente. Ahora existe el delincuente, pero no el delito. O sea, usted lo que está diciendo es esto. Alfredo, la estrategia del yo no fui, en realidad no abona a favor de los hay jurisprudencia acusados. Nacional. Lo único sería este argumento, que sería decir, se cometió la falta o se cometió el hecho, pero no es delito, o nos olvidamos de ponerlo en la legislación como delito. Hay jurisprudencia nacional de la Corte Nacional de Justicia. Aquí tengo una, por ejemplo, del año 2013, que establecen las condiciones porque el funcionario público es un funcionario calificado. Tiene que ejecutar, para que haya cohecho, algo propio de su función. Porque si doña Pamela Martínez, que era asesora, no tenía atribuciones ni competencias, pero usted mismo área pública, ni el doctor Mera, pero usted mismo ha afirmado que hay un tráfico de influencias porque se supone que los contratos salen... Estoy hablando que en este caso de cohecho no hay la materialidad de la infracción, porque lo que habla en la acusación la doctora Diana Salazar, que el presidente de aquella época comandaba un equipo de criminalidad, etcétera. Eso es una aseveración política. Porque mire, ¿cuál es el fondo de todo esto? El fondo de todo esto es que hay una conjura. Esto es un montaje, una farsa, con el ánimo de sentenciar no a Glass, sino a Rafael Correa, para que él no pueda participar, don Alfredo, en las elecciones del 7 de febrero del 2021. Pero el señor Correa decidió voluntariamente hace mucho tiempo de que él se retiraba de la política y por eso se fue a vivir al exterior. Entonces, ¿por qué puede ser lo que usted afirma cuando él decidió hace mucho tiempo no seguir en la política ecuatoriana? Pero él lo ha dicho, esta persecución que inició el gobierno al haber, digamos, traicionado a toda una tendencia histórica que siempre ganó en el Ecuador.
Esto motivó que él participara nuevamente de la política y actualmente se siente que la corriente electoral, mire, todas las empresas que hacen mediciones electorales, pero eso determinan ocurre que siempre. Correa o cualquiera que él ponga Eso gana las elecciones. Ocurre siempre. En el caso de Bucarán fue el más típico de todos. Bucarán perdió la presidencia con la más baja popularidad. Hasta lo enterraron los de la CONAIE. ¿Y qué ocurre? Que después de un año ganó las elecciones el candidato de Bucarán. Bueno, esa es una cuestión Álvaro Novoa. O sea que... No quiero dar una opinión al respecto, simplemente yo le Eso es un fenómeno. El pueblo le dé el pésame al delincuente. El pueblo se pone triste por el delincuente. Rafael Correa no es delincuente. Rafael Correa es una persona que trabajó positivamente por el de adelanto material del Ecuador. Adelanto material y espiritual. Es un guía político de gran aceptación nacional, Alfredo. Más que nada internacional, porque se ve que internacionalmente... No, pero lo que se nota aquí, cómo se trata de forjar, cómo se trata de... Vea, dice, las famosas pruebas son a favor de Rafael Correa. Pero ¿por qué no deja que la presenten? Pagó una factura ya, pero ¿por para qué Alianza no permite que pagar, las presenten? Pagar él está deuda ajena no es tratando de delito. interrumpir eso. Precisamente si somos a favor de él, que las presenten, pues. Por supuesto, en su momento ya está iniciado un proceso, tendrá que después de hoy se resuelve la acción de recusación, entonces habrá, digamos, la etapa probatoria. Si en este país hay derecho, hay justicia, los jueces tienen que saber, ellos saben derecho penal. Aquí no hay ni siquiera en la teoría del caso de la fiscal Diana Salazar, aquí no hay ni siquiera competencia y atribuciones de ningunos, porque en la administración pública, de acuerdo con la Constitución, todos tienen sus atribuciones. El delito de cohecho es un delito especial, donde el bueno, en todo caso dejamos que el juicio le diga la verdad a la ciudadanía. Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass, gracias por haber participado en Contacto Directo. Gracias a usted. Samantha. Y de esta manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Alfredo, amigos. Nos vemos y que también tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.